Shalom, Akim. Primeramente, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahushai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Esto es Isaías capítulo 58. Empezamos en verso 1. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Esta fue la instrucción que el Señor le dio a Isaías. Y esta misma instrucción el Señor le dio a sus profetas en estos últimos días. Esta es la misión de hablarle al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de sus pecados. Por eso es que hacemos estas lecciones y salimos a la calle a predicar esta palabra, para anunciarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, que están equivocados, que están viviendo en pecado, que el Señor no aprueba de sus vidas. El Señor siempre envió profetas a este mundo para hablar con su pueblo, para advertirlos de el juicio y el peligro que viene, en esperanzas de que algunos se arrepientan y se arreglen con el Señor antes de que venga el juicio. Right? Y en ese juicio, los que regresaron al Señor a tiempo, o los que se arrepintieron sinceramente, ellos fueron exentos de ese juicio. No murieron con los demás. El Señor enseñó misericordia. Y ese es el mismo mensaje ahora. Les estamos anunciando de los peligros que vienen y del juicio del Señor, en esperanza de que los elegidos escuchen esta palabra y se arrepientan y regresen a Él. Right? Porque ahorita en verso 2 vamos a leer de la hipocresía de nuestra gente y cómo al Señor nadie lo está engañando con una falsa religión, una falsa adoración. Dice aquí, sin embargo se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días. Y una persona en este mundo, ellos quizá estén en esa delusión de que son una gente buena, son piadosos, son santos, solo porque atienden a su iglesia a diario, o porque van a su templo cada semana. Pero eso no es lo que hace a una persona piadosa. Right? En el mundo nosotros similarmente estábamos enfocados en lo equivocado, enfocados en lo exterior, cómo aparento o cómo me miro en la vista de otros, buscando la aprobación de la gente, queriendo impresionar, enseñar algo que no hay. En el mundo éramos fanfarrones. Pero sirviendo al Señor no podemos mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué provecho hay en eso? ¿De qué nos beneficia a vivir una mentira, verdad? Esto es lo que el Señor tiene que decirle a su pueblo. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y este es el problema que el Señor tiene con su pueblo. Que mayoría de nuestro pueblo rápidamente te va a decir que creen en Dios. Mayoría de nuestra gente cree en un Dios, ¿verdad? Sus palabras. Pero
cuando viene a leer la palabra y a corregir nuestras acciones y aplicar esas instrucciones, es cuando la gente se ofende. Es cuando ya empiezan a decir cosas como, oh, pues la Biblia fue escrita por hombres, o la Biblia no es la palabra de Dios. Sacan excusas porque esta palabra es demasiado dura para que la acepten, porque quieren seguir viviendo en su vida falsa, aparentando a otros, y yo sé que hay muchos muchos individuos que supuestamente están en la verdad, entre comillas, pero que ni están seguros de lo que están haciendo o si deberían estar ahí. Hay gente que lo mira solamente como una moda, como nomás un pasatiempo, algo que hacer, pero esto no es eso, para nada. Es precisamente por esas actitudes despreocupadas de la gente que el Señor está airado. Porque piensan que solamente se trata de usar flecos en las camisetas. Creen que solo se trata de parecer un israelita o parecer un piadoso. Pero hay mucho trabajo interno en este camino. Y estamos intentando y trabajando corregir nuestra relación con el Señor. No importa cómo se mire por fuera. El enfoque de esta palabra es renovarnos por dentro y purificarnos. Verso 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Right? So, una queja del pueblo de Israel contra el Señor. Hemos ayunado delante de ti. ¿Por qué no te impresionamos? Right? Porque al Señor no le va a agradar que ayunemos y seamos hipócritas en ese ayuno. O que nomás ayunemos porque otros están ayunando. O ayunar porque sientes que es un tipo de obligación religiosa. De eso no se trata. Si estás ayunando, debe ser algo sincero. ¿Ok? No es un truco mágico que si ayuno hoy, mañana el Señor me perdonará. No es un ritual mundano. Ayunar es algo muy sincero, ¿ok? Donde pones a un lado tu carne, right? No le das la satisfacción de el sabor de la comida, no le das la satisfacción de consumir, right? Pones a un lado tu comida y tu bebida y dedicas al arrepentimiento, a tu oración, a sea lo que sea. Pero es algo muy serio, right? Nada de qué presumir, esa es otra cosa. No tienes que anunciarle a nadie que estás ayunando, y digo estas cosas solo para examinarnos. Si algún día nos cachamos haciendo algo por el motivo incorrecto, hay que eliminar eso. Acuérdate por qué estás haciéndolo. Que no se haga una tradición insincera. Continuamos, dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Aquí el Señor está dándonos un ejemplo de injusticia, de hipocresía. Porque aquí alguien está ayunando, ¿verdad? Supuestamente para recibir algo o perdón del Señor, pero están oprimiendo a sus trabajadores. Están siendo injustos
inmisericordiosos, pero están pidiendo misericordia, están pidiendo justicia. So al Señor no le gusta este tipo de hipocresía. Dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. Y aquí está otro extremista religioso que hace todo el show, bien dramático. Se cubre de cenizas, se pone tela áspera y se aflige para enseñar su arrepentimiento, su tristeza, ¿verdad? No es bueno estar demasiado llenos de lamento, tampoco. Cuando te estás arrepintiendo y buscando misericordia del Señor, no tienes que arrastrarte por la tierra, literalmente. Por supuesto, arrepiéntete, por supuesto, humíllate, pero hay que decir que haces todo este, relajo y luego vuelves a caer en el mismo error. ¿De qué sirvió hacer todo ese show antes? Right? El Señor nos está diciendo que seamos sinceros, que seamos auténticos en nuestra relación con Él. Verso 6. No, esa es la clase de ayuno, Slakia. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Right? So el Señor quiere que nosotros, lo que siempre nos ha dicho, que hagamos a otros como quisiéramos que se haga con nosotros. Tratar a otros con equidad. Ser sinceros con Él primariamente. No andar queriendo engañar al Señor, El Señor es un Dios vivo. Es nuestro Padre. El Padre de nuestro espíritu. Él te conoce muy bien. Seamos genuinos en nuestras oraciones y en nuestra relación con el Señor. Y lo digo porque en el mundo, quizá hermanos y hermanas eran parte de religiones, ¿verdad? O de una iglesia en el mundo. Y ahí repetían ciertas oraciones. Se memorizaban ciertos versos. Aprendían ciertos rituales y ciertas oraciones. Y se hacía repetitivamente. Y mayoría del tiempo ni sabíamos ni qué estábamos diciendo. Esas palabras no cargaban valor. Nomás era un ritual. Nomás era una tradición que se aprendió. ¿Qué sabe un chiquillo haciendo su primera comunión de Ave María o del Padre Nuestro? Esas oraciones de esos niños ni lo entienden. En primer lugar, porque en Ave María es una abominación. Eso ni se encuentra en la Biblia. Pero el Padre Nuestro, esa es una oración que Yahweh Shai nos compartió. Él nos instruyó que de esa manera debemos orar.
Pero no significa repetirlo y repetirlo con una mente vacía. Como que solamente decir esas palabras va a hacer algo por ti. Es una relación que tienes, es una conversación que tienes con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So continuamos. Verso 9. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. So andar compartiendo rumores y siendo chismosos, eso es abominable en los ojos del Señor. Eso no es correcto. No anden en el chisme y no anden hablando de rumores. Dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. So estar dispuestos a ayudar a alguien que necesita de ti. Entonces a su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y ahorita como profetas y siervos del Señor, los que necesitan ayuda son los elegidos, son las ovejas de Yahweh Shai. Debemos alimentarlas y mantenerlas saludables, bien alimentadas con la palabra del Señor, para que puedan aplicarlo y digerirlo en sus vidas y sean sanados. Continuando dice: entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. So la palabra del Señor y aplicando las buenas obras en nuestra fe, eso nos hace como una luz radiante. Nuestro alrededor se ilumina. Hermanos crean un ambiente justo. Tu presencia, tu aura. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. So nosotros estamos reconstruyendo el reino de los cielos, reconstruyendo a Jerusalén. Por eso en Apocalipsis el Señor nos llama su nueva Jerusalén. Porque nosotros, hermanos y hermanas, somos esa ciudad de paz. Nuestras vidas, nuestras obras, nuestro espíritu es la ciudad de paz, un pueblo de paz. Y ese es el camino que Yahweh Shai nos enseñó, el camino de la paz. Continuamos, dice verso 13. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. El Señor estableció en la ley un día santo para dedicarlo a Él, meditar en Él, descansar y estar en conversación con Él. Pero no tenemos que limitarlo a un solo día. Debemos esforzarnos para tomar cada día como un día santo. Y eso no significa ser extremo y religioso, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de que cada día es un buen día para meditar en el Señor. Cada día es un buen día para no ocuparnos de nuestros intereses carnales. De hacer algo bueno en cambio de algo inútil.
El Señor quiere sinceridad de nosotros. Quiere que seamos auténticos. Como leen acá arriba, dice verdadera y falsa adoración. El Señor nos está llamando para adorarlo en espíritu y en verdad. Y no adorarlo como el mundo adora a sus ídolos. Como antes adorábamos a ídolos. En falsedad y en delusión. Con eso, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.